Bienvenido de nuevo a otro episodio de ¿Qué pasa, profe? Buenos días, Walter. Hola, Martin. ¿Qué estás haciendo? Bien. Sí. Ha sido un poco agitado y el tema. Bien. Es responsable de las noches de insomnio. Bien, sí, bien. Todo está sucediendo simultáneamente en el mundo. Entonces, sería diferente dentro de la iglesia. Hablamos un poco de eso, pero primero oremos al respecto. Oremos. Hola, Padre Celestial. Hay tantas cosas sucediendo simultáneamente en este mundo. Y tenemos que tener una sola voz. Salir a dar el fuerte grito por lo que necesitamos su ayuda, por favor. Ayúdanos en esta discusión y bendice al espectadores e iluminar nuestras mentes en Jesús. Nombre, amén. Ahora, Martin. Hemos intentado constantemente para mantener asuntos personales dentro de la iglesia, etcétera, fuera de las discusiones en la medida de lo posible sin compromiso. Pero llega un momento cuando uno debe hablar, o bien se ve que uno condona lo que es sucediendo. Y entonces, estaremos hablando de algunos temas y veo, tú elegiste un muy interesante título, Llorando por Tammuz. Ahora no vamos a hablar literalmente sobre lo que sucedió en ese momento cuando esto fue escrito en tiempos del Antiguo Testamento, cuando las mujeres lloraban por Tammuz. Pero lo hace dar a entender que no todo va bien en la casa de Israel. Y ves que abordamos algunos de estos temas. Yo también creo firmemente. Bueno, no tengo más remedio que creerlo, porque es un muy simple declaración en el espíritu de profecía que habrá un temblor y que el testimonio directo causar el temblor. Sí, porque Dios Jara, el Dios tembloroso, será parte de ella y el testimonio es el espíritu de profecía, sí. Por lo que parece jugar un papel fundamental, papel en todo esto, así que vamos a echar un vistazo a algunas de las cosas que queremos hablar de. Hemos recibido muchas preguntas. Y he recibido muchas llamadas telefónicas. Y algunas personas están increíblemente molestas. Y uno tiene que explicar que estas cosas deben pasar. No hacia la iglesia como un todo. Una institución apóstata es esta iglesia. La niña de los ojos del Señor irá hasta el reino. Y hemos declarado numerosas veces en el pasado en el que no creemos. Apostasía jerárquica. Creemos que hay apostasía en cada nivel. Pero también hay fidelidad en cada un solo nivel. Y dentro de esta dicotomía hay un roce uno contra el otro como piedras en un río. Y eventualmente llegará a una sacudida. Y también en esta iglesia, el séptimo, iglesia adventista, el poder o la autoridad radica en la membresía correcta. Solo puede cambiar la dirección o el pensamiento o doctrinas. En una sesión que es ¿cuáles compromisos delegados de toda la iglesia hacemos? No tenemos una jerarquía de héroe papal que sí. No tener jerarquía de senadores. Este es un juego de pelota totalmente diferente, así que la gente se confunde porque son acostumbrado a lo general, forma en que se hacen las cosas por ahí. Y supongamos que si algún líder aquí o dice algo que es contrario para cuáles son la base y los pilares de adventismo, representan que todo la iglesia ahora es apóstata. No en esta iglesia. Esta iglesia es el remanente de Dios que va a pasar al reino y también si hay infelicidad con algunas de las estructuras de liderazgo. Además, se encuentra dentro de la iglesia. Cuerpo para rectificar, rectificador, sí.
Así que vamos a entrar en algunos de los problemas de lo que hemos estado hablando. Hay una serie de preguntas que han entrado. No vamos a tener una típica pregunta y respuesta, pero vamos a utilizar las preguntas como base para nuestra discusión. Y la primera pregunta que parece ser apareciendo cada uno, ¿dónde ahora está con el número de países que ahora levantan restricciones? No estamos volviendo a la normalidad. En otras palabras, la pregunta es, ¿no estábamos saltando el arma y lobo llorando de nuevo? Y la respuesta es, no creemos, así que no. Y esa es también la cosa ahora, así que una vez, otra vez, tienes el aspecto religioso que seremos hablando y tienes el secular aspecto al que no hay regreso. Normal. Sí, pero como has mencionado en el episodio anterior, no se puede desacoplar. Y es una vuelta a la normalidad sin cualquier normalidad. Ese es el gran problema, así que echemos un vistazo. Mira algunas de estas cosas. Aquí, por ejemplo, hay un artículo de la 13 de febrero en Tecnología Empresarial sobre la ley y las estructuras en torno a los problemas que estamos hablando sobre restricciones de confinamiento en Sudáfrica para durar hasta fin de año. Ministro de Salud. El gobierno planea mantener varios restricciones de bloqueo vigentes incluso después de haber levantado el estado nacional de desastre, dice el ministro de Salud, Joe Fala. Entonces, ¿de qué estaba hablando? Él dijo, somos conscientes de que se trata de un asunto no podemos evitar para siempre. Debemos definir las condiciones bajo que defendemos o apoyamos. Vacunación obligatoria. El asunto no está fuera de la mesa, es tardando un poco más en formular eso. Es una afirmación muy interesante, ¿no? Te muestra que hay algo se está gestando, si quieren decir, bueno, estamos revirtiendo los mandatos, pero no está fuera de la mesa porque tenemos para poner algunas cosas en su lugar. Exactamente, vamos a ver qué dicen más adelante. El presidente Cyril Ramaphosa anunció que el estado de Sudáfrica, el desastre se levantará una vez que otro. Medidas para regular y gestionar la COVID-19, respuesta de finalizado. ¿Qué te dice eso, Martin? Hay legislación que están ocupados. Implementar eso no necesitará un estado de desastre para que todavía puedan continuar exactamente como lo hacían antes, porque habrá legislación que ha tomado el lugar de el estado de desastre. Ahora estamos listos para entrar en una nueva fase en nuestra gestión de la pandemia. Es mi intención de poner fin al estado nacional de desastre tan pronto como hayamos finalizado otras medidas en el marco de la sanidad nacional, ley y otra legislación para contener la pandemia. En otras palabras, vamos a cambiar nuestros poderes de emergencia para instalado competencias dentro de la legislación vigente. ¿Hay un cambio o no hay cambio? No, porque ahora solo vas a tener en la ley, escrita en la ley, por lo que está cambiándolo de un conjunto de poderes a otro conjunto de poderes para que todavía ejercer el mismo poder. Y puedes decir, mira lo que hemos hecho. Hemos levantado esto, aquello y lo otro. Pero aún te tenemos. ¿Dónde te queremos? Interesante que es una democracia, pero nadie ha votado sobre esto. Si aquí no hay democracia, entonces tenemos exactamente las mismas situaciones exterior. Por lo que la situación canadiense es, por supuesto, noticias mundiales en este momento con él, camioneros y todos estos problemas, pero yo encontrar este particularmente fascinante. Así que echemos un vistazo a lo que el primer ministro Trudeau tuvo que decir en el tema y que la situación es: el gobierno federal ha invocado la ley de emergencias para complementar las leyes provinciales y territoriales, capacidad para hacer frente a los bloqueos y ocupaciones. La ley de emergencias utilizarse para fortalecer y apoyar la ley, agencias de aplicación en todos los niveles en todo el país. Se trata de mantener seguros a los canadienses, protegiendo el trabajo de las personas y restaurar la confianza en nuestras instituciones. Así que seamos claros, esto es una definición. Momento en la historia de Canadá, en el historia del oeste de habla inglesa. Ley de emergencia es la ley marcial. Nunca ha sido invocado en la historia de ese país. Ahora por ley el acto de emergencia solo está permitido en
Emergencias en cotizar urgente y crítico. Situaciones que pongan en serio peligro vive la salud o la seguridad de los canadienses. Lo que pasa ahora no califica. Lo que está pasando en Canadá ahora no es una emergencia, así es como se veía este fin de semana. Bajo la ley marcial, Trudeau ahora tiene la poder para obligar a los bancos a embargar su banco, cuentas y compañías de seguros para cancelar su seguro. Eso significa que ya no puedo vivir en Canadá. No son personas de las que son enemigos el Estado y serán aplastados. Al menos un camionero sabe exactamente lo que viene, lo ha visto antes que él. Llegó a Canadá de Nicolae Ceausescu, Rumania, porque solo la gente quería votar. Porque 100 personas, 180 o 200 personas para decidir tu vida, para mí o para otro. Deja que el canadiense gente junta. Es algo cuando algunas personas, ellos deciden tu vida como 300 personas. Ellos deciden tu vida cuando tienes 30 millones. Sí. Votemos hoy por el viceprimer ministro de Canadá. El ministro, por cierto, es un ex americano. Periodista, tal vez no sea sorprendente. Anunció que en el futuro Justin Trudeau regulará todo el crowdfunding y criptomonedas bajo el terrorismo. Acto de financiación. Realmente, así que Justin Trudeau está ahora a cargo de todas sus finanzas. Así que Martin, ¿cuál es el resultado final? Como eso, rumano o ex rumano dijo. Aquí hay un número de personas en gobierno, por muchos que sean, ya sean 180 o 200 o 300, ¿a quién le importa? Tomarán una decisión por él. Conciencia de todo un país. Y hacer cumplir esa decisión contra él. La voluntad de la gente. Eso se llama democracia. No, eso se llama tiranía. Correcto, correcto. Eso se llama tiranía. Entonces surge la pregunta. ¿Cómo es posible que un pequeño número puede decidir por la mayoría y hacer cumplir su voluntad? Y es esto en armonía con el plan original que Dios tenía en mente. Definitivamente no está en armonía. Con eso bien, ahora podemos tomar esto argumento que está pasando en todo el mundo, porque la gente está increíblemente molesta. No quiero ser empujado por legislación de un puñado de gobernadores y líderes a forzar su conciencia, que no quieren eso. Quieren ser capaces de hacer su propia decisiones con respecto a lo que consideran moralmente correcto en sus circunstancias. ¿Es solo Canadá o es mundial? Fenómeno. Es mundial. Está bien en todo el mundo. Pasando ahora a otras historias globales. Manifestantes antivacunas de Nueva Zelanda, que han mostrado oposición a mandatos de vacunación, siguen demostrando fuera del Parlamento. Como primer ministro, Jacinda Ardern calificó las protestas como siendo importado. Los manifestantes siguen ocupando jardines frente al Parlamento para 7 días seguidos, ignorando todas las llamadas de la policía para abandonar la zona. Los manifestantes también bloquear calles alrededor del Parlamento con sus camiones y furgonetas para interrumpir el tráfico. En la región, los manifestantes han expresaron su oposición a requisito de vacunación del gobierno, que ciertos trabajadores son vacunados contra COVID, incluyendo maestros, médicos, el policía como personal militar. Durante una rueda de prensa, el primer ministro Ardern dijo que estas protestas no ser tolerado y que la paciencia de las autoridades ahora se están agotando. Dije anteriormente que claramente tengo un ver en la protesta y la forma en que han llevado a cabo su protesta, porque se ha movido más allá. Intercambio, una vista a terminación y hostigamiento de los gente alrededor del centro de Wellington, que no se puede tolerar. Y encantado de ser informado por la policía, que están tomando medidas para abordar eso, pero en última instancia, la gestión de los manifestantes por la policía. La protesta comenzó la semana pasada cuando un convoy de camiones condujo al Parlamento de todo el país inspirados en protestas. En Canadá inicialmente hubo unos 1000 manifestantes, pero ese número rápidamente se multiplicó como otros miles. Se unió a las manifestaciones en curso. Un fin de semana de protestas en medio de algunos de los monumentos más famosos de París, habiendo descendido sobre la capital de todos. Por Francia, en coches, camiones y furgonetas, se encontraron con una policía pesada.
Despliegue. Cerca de 100 fueron arrestados y muchos. Cientos de multas emitidas. Próxima parada Lille, alrededor de 300 vehículos. Llegó en convoy aquí en ruta a Bruselas, pero no van a ser. Bienvenido allí. Los funcionarios ya han prohibido una manifestación prevista en la ciudad el lunes. El programa es para ir a ver todas las instituciones europeas poco a poco. Porque esto está pasando en el nivel europeo, podemos ver más o menos lo mismo en todos los países, por lo que existe esta voluntad de seguir adelante. No sé hasta dónde llegaremos, pero avanzaremos y haremos nuestro voz escuchada. Hay una prohibición de entrada de convoyes. Bruselas, como dices, es completamente prohibido. La policía se asegurará de que esta prohibición se respeta. La situación es evolucionando de hora en hora la autopista. La policía está movilizada y muy atenta a todo lo que pasa. El primer ministro belga Alexander De Croo ha instado a los posibles asistentes a ir. Protesta en tu propio país. Pero ese es un mensaje que es poco probable que baje bien con los manifestantes. Bueno, Martin, obviamente. La gente está insatisfecha con los mandatos. La gente está insatisfecha con ser forzados a posiciones que ellos consideran estar en contra de su conciencia. Pero parece que sus voces no ser escuchado, no parece que sus voces van a ser silenciados. Martin, los medios han hecho girar un particular narrativa. Y parece como si los poderes fácticos están convencidos de que esa narrativa es la uno que llevará el día. Pero la gente ya no es tan despistada como estaban en el pasado y pueden mirar también en otros medios y recibir información. Y si la narrativa oficial es cierto o no, se puede sopesar en el equilibrio y ser encontrado verdadero o ser encontrado falso. Ahora aquí había una muy interesante video, fue en Facebook, no vamos para mostrarlo porque está en alemán. Pero el enlace está en la parte inferior allí. De lo que se trataba es de una discusión sobre el recomendaciones en el ejército de los Estados Unidos. Porque el 96% de las Fuerzas Armadas estadounidenses en realidad está vacunado, e hicieron un estudio de enfermedades prevalentes en todo el fuerza más las reservas entre 2016 y 2020. Y lo comparó con 2021. Entonces, un periodo de 4 años, en comparación con un año, y el único diferencia entre esos años es una vacuna. Y esto va a ir al Senado. Comités y está siendo llevado ante gobiernos en este momento. Y es una historia fascinante y una historia bastante triste, porque enfermedades desde 2021, a diferencia de los periodos anteriores, han aumentado en cientos de por ciento, incluso miles de por ciento. Por lo que están analizando cuestiones como hipertensión, como neurológico, problemas. Están mirando el cáncer. Están mirando todo el general. Plétora de enfermedades. Y el aumento es de cientos y en el 1000%, que es sin precedentes. Entonces la historia es, ¿había protección o era realmente un peligro? Esto está siendo investigado al más alto nivel y una vez hechas estas investigaciones, será muy interesante. Pero la gente, sobre la base de información como esta, seguro que tiene derecho a decidir si quieren ser forzados a algo o no está bien. Y de eso se tratan los disturbios. Lo que me sorprende es que continuamente dice que, incluso como dijo Trudeau, esto es para la seguridad pública, sí. Y recibo en mi SMS notificaciones periódicas en cuanto a cuál es mi deber a este respecto para permanecer a salvo. Ahora que sí creo que mi deber para permanecer a salvo es exactamente el enfrente, no tengo permitido hacer eso. Elección. Aquí hay un artículo que estados ese quien
La Organización Mundial de la Salud es un mundo, gobierno y que hay una toma de poder, prevista para el 1 de mayo 2022 con relajaciones. Y que en realidad está siendo incriminado. El hecho de que de repente, distanciándose de las restricciones es solo un juego y eso es, básicamente lo que dijimos en nuestro Introducción a la derecha, la última semana de enero de 2022, que celebró una reunión de emergencia y deliberaciones en Ginebra sobre la ampliación de sus poderes para hacerse cargo de todos los Estados miembros en el evento de una pandemia y cualquier otra forma de amenaza o desastre. ¿Quién quiere que los Estados miembros firmen un nuevo tratado que amplíe el Tratado de 2005 una vez firmado por los ministros de Salud? La Constitución de la que según el artículo 9 tiene prioridad sobre ella. Constitución del país. Por lo que 189 países han firmado el 2005 tratado durante desastres naturales o pandemia. Por lo que parece ser como si esto no fuera solo un local cambio, pero un cambio internacional hace. ¿Crees que en ese primer artículo leímos sobre Sudáfrica? Este retraso en ellos. Levantar la prohibición y esperar a que eso suceda. Otras cosas implementadas. Tal vez están trabajando junto con otros países y tal vez incluso el mundo. Y poner todo en su lugar, sí. Sí. Ahora leemos en el espíritu de profecía en. Al mismo tiempo la anarquía busca barrer toda ley no solo divina sino humana, la centralización de la riqueza y energía. Ese es un punto muy importante. Centralización de la riqueza y el poder. Las vastas combinaciones para el enriquecimiento de unos pocos a expensas de muchos. Hemos visto que en los últimos años, las combinaciones de las clases más pobres para la defensa de sus intereses y reclama el espíritu de disturbios de motín y matanza. La difusión mundial de la misma. Enseñanzas que llevaron a los franceses. Revolución, todos tienden a involucrar el mundo entero en una lucha similar a la que convulsionó a Francia. No somos desescalada, estamos cambiando para escaladas aún mayores. El mundo está en un precipicio. Y cuanto antes nos demos cuenta de esto, mejor para aquellos que quieren convertirse. Suficiente. Este es el tiempo. Ver. Y hemos visto, como dijo ese camionero, cómo es posible que algunas personas en el gobierno puede obligar a toda una nación, o parece el mundo entero, en la sumisión a sus dictados, decretos y voluntad. Y no se queda ahí. Por eso nosotros dice continuamente que no puede desacoplar esto de los religiosos porque esto está pasando justo a través del tablero. Así que una vez que las religiones comienzan recogiendo su señal y siguiendo el dictados de los gobiernos, bueno, entonces estás pisoteando las conciencias de la gente. Así que asegurémonos de lo que dice la Biblia. Dice al respecto, dice lo mismo en Mateo y en Marcos. Entonces hay dos testigos que dan fe de esto. Pero Jesús los llamó y les dijo: sabéis que los príncipes de los gentiles ejercer dominio sobre ellos, y las que son un gran ejercicio, autoridad sobre ellos. Pero no será así entre vosotros, sino el que quiera ser grande entre vosotros, que él sea tu ministro. Entonces la Biblia prohíbe estrictamente la misma actitud que encuentras en el mundo de hoy para ser implementado entre pueblo de Dios. Es una ley de la Biblia. En Marca leemos: vinieron entonces sus hermanos y sus madre de pie sin enviado a él, llamándolo, y la multitud se sentó alrededor él y le dijeron: he aquí tu madre y tus hermanos que buscan. Él y él les respondió y dijo: ¿quién es mi madre y mi hermano o mis hermanos? Y miró a su alrededor a los que se sentó a su alrededor y dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, para cualquiera que hiciere la voluntad de Dios, lo mismo que mi hermano y mi hermana y mi madre. Así que aquí hay un intento de decirle: hay una autoridad que tienes que escuchar. Es mejor que vayas y veas lo que quieren. Ahora no está siendo grosero aquí, pero está haciendo una muy importante
Punto teológico. Que los que hacen la voluntad de Dios, ellos son los que pertenecen a su reino. Y eso incluiría a su madre y sus submedios hermanos. En este caso particular. Entonces, esto es lo que necesitamos entender. En la Biblia no debe haber enseñorearse de la herencia del Señor. Es un moderno como vamos a hacer decisiones. Cuando se trata de asuntos de conciencia. Cuando se trata de lo nuestro. Relación espiritual con Dios. Y nuestro sentido de obediencia que tenemos que entregar a la máxima autoridad del universo. Leemos en Carta 88 de 1896: Dios es el gobernante de su gente, y enseñará a los que dan su mentes a él cómo usar sus cerebros, ya que emplean su capacidad ejecutiva. Crecerán en eficiencia. La herencia del Señor se compone de vasos grandes y pequeños, pero cada uno tiene su trabajo individual. El mente de un hombre o las mentes de 2 o 3 hombres no son depender de él como seguro para estar a salvo. Para que todos sigan, que todos miren a Dios. Confiar en él y creer plenamente en su yugo de poder con Cristo y no con hombres. Porque los hombres no tienen poder para impedirte, descendente. Así que Martín, no debemos renunciar a nuestra conciencia, al poder de un grupo de hombres que intentan para dictarnos la conciencia. Eso es contrario a la voluntad de Dios. Entonces la voluntad de Dios dice que no pueden enseñorearse sobre ti, no está en el orden de Dios, y eso. Tienes un derecho dado por Dios. Decidir por ti mismo lo que es correcto en términos de su personal comportamiento sujeto a la ley de Dios, y los que guardar la ley de Dios. Eres mi hermano y mi hermana, etc. Así que no es que tú seas sin ley o sin regla, pero debes usar tu propia mente para ver si estás en armonía con esto o aquello, lo otro, si así cuando todas estas cosas comienzan a suceder y es contrario a lo que dice Dios, tu conciencia debe ser entonces tú. No puede estar de acuerdo incluso si es la tierra, la ley de la tierra, o la ley de una jerarquía en la iglesia. Así que vamos a echar un vistazo a la cuestión de este principio de la reforma pro salud, porque esto es, como hemos visto, un problema de salud. Pues bien, sí. El principio de la reforma pro salud han sido proclamados por nosotros como pueblo durante 30 años, y sin embargo están entre nosotros ministros del Evangelio y miembros de la iglesia que no tiene respeto por el luz que Dios ha dado sobre la salud. Reforma. Siempre me sorprende que los que tienen muchas veces sin respeto son los que están tan dictatorial. Comen como les da la gana y trabajan como quieren. Por favor, Dios pide una recta testimonio que ha de darse a los que afirman creer que estamos viviendo en el últimos días de la historia de la tierra. Simplemente lea la parte resaltada. Aquí están hombres que están a la cabeza de diversas instituciones de la educación, intereses y las conferencias en diferentes localidades y en diferentes estados. Todos estos son para presentarse como representante. Hombres, tener voz en moldear y elaborando los planes que serán llevado a cabo. Van a ser más de 1 o 2, 3 hombres para considerar todo el vasto campo. El trabajo es genial y no hay una mente humana que puede planificar para el trabajo que hay que hacer. Ahora, muy a menudo cuando dices hombres representativos, eso significa que no defiende solo a tus propias ideas, usted representa un grupo más grande. Entonces digamos, por ejemplo, una iglesia decide que creemos en 6 días literales de la creación, y envían una delegación para representar esa vista. ¿Puede ese delegado representar su propia opinión y decir, no creo esto y esto es ridículo en los días en que estamos viviendo? No, entonces él no es un representante. Eso es tan importante, porque tú, ¿cómo dijiste que eres un proxy? Así que estás ahí en lugar de todos estas personas que usted está representando. Y si estás representando a un grupo, a veces tienes que configurar tu opinión a un lado para
Estar en sintonía con aquellos que representan. Por ejemplo, un embajador por un país. ¿Es ese individuo necesariamente, absolutamente en armonía con todo su gobierno hace? No necesariamente correcto, podrían desaprobar esto, aquello o lo otro, pero él está allí para representar al gobierno, por lo que no está allí para representar a los suyos puntos de vista, y no debe haber señorío sobre una actitud superior debemos tener, sin papado ni coerción. Entonces, como los hijos de Dios son uno en Cristo, como mira Jesús caso sobre las distinciones de la sociedad, sobre él, división de los hombres de su prójimo, debido a la riqueza de posición, de raza, de color, nacimiento o logros. El secreto de la unidad se encuentra en él. Igualdad de los creyentes en Cristo. La razón de toda discordia, de división y la diferencia se encuentra en la separación de Cristo. Cristo es el centro al que todos deben ser atraído por cuanto más nos acercamos al centro, cuanto más nos acerquemos juntos en el sentimiento, en simpatía, en el amor, creciendo en el carácter y la imagen de Jesús. Con Dios no hay respeto de personas, eso es bastante claro, ¿verdad? Así que Martín, tenemos divisiones en él. Iglesia, en este momento, sí, hay una gran división. Tenemos divisiones en el mundo de política. Sí, así es, porque algunas personas piensan que son más iguales que los demás. Sí, pienso también cuál es el problema. Algunos de líderes mundanos y otros se enseñorean de los demás. Así que aquí tenemos un problema serio y, desde el punto de vista religioso, la directiva bíblica es increíblemente claro que se han ideado muchos planes que Dios no ha ordenado. La raíz de la que estas plantas han brotado es la mente de los vigilantes de Dios, del hombre finito. Han sido ciego. Deberían haber estado bien despiertos para ver que la mente de nadie, el juicio de un hombre, se estaba convirtiendo en un poder que Dios no podía y no respaldaría para investir a un hombre o a unos pocos hombres con tal mucho poder y responsabilidad. No está en conforme a la forma de obrar de Dios. Así que cuando configuras estructuras que convertirse en definitivo para el cuerpo, estás transgrediendo las directivas de Dios. Eso es cierto. Correcto. Una vez que tenga un comité o cualquier cosa que toma decisiones contrariamente a lo que las decisiones de la cuerpo es, y luego hacer cumplir esos, no está de acuerdo con lo que nuestro Dios está bien, solo tenemos que estar seguro de estas cosas porque estamos en tiempos muy difíciles. Y se nos dice que habrá un sacudida. Cualquier hombre, ser un ministro o un laico que busca obligar o controlar la razón de cualquier otro hombre, se convierte en un agente de Satanás para hacer su obra, y a la vista de los universo celestial lleva la marca de Caín. Ahora bien, la marca de Caín es muy marca interesante. Es la misma palabra básicamente que usas para el signo de que es ser el símbolo del pueblo de Dios. Sí, el sello que le sucede a sea el sábado, correcto. Así que la marca de Caín es la marca de autoridad. Es el signo de Anu. Y el signo de Anu lo encontramos en el papal tribunales, donde los tribunales papales reclaman la autoridad de ese Caín ejercida sobre él. Hijos de desobediencia. Y esto es lo que está pasando en el mundo. No queremos una marca de Caín. No podemos tolerar la marca de Caín. Y ella es muy recta aquí, por diciendo que si obligas o controlas al razón de otra persona, eres un agente de Satanás muy peligroso. El poder convincente se encuentra solo bajo gobierno de Satanás. Los principios del Señor no son de esto orden. Él no trabajaría en esta línea. Él no daría lo más mínimo estímulo para que cualquier ser humano establezca a sí mismo como Dios sobre otro ser humano. Sentirse en libertad de causarle sufrimiento físico o mental. El principio es santo de la creación de Satanás. Ahora, estas son palabras muy duras, pero tal vez es hora de que se hagan público. Porque estamos viendo esto cada vez más, no solo en términos de la arena política, pero también dentro del ámbito religioso. Sí,
Y lo triste es esto físico o sufrimiento mental vemos ahora. Frecuente ha recibido algún correo electrónico y llama sobre problemas físicos y mentales. Sufrimiento como consecuencia de la coacción. Tácticas muchas. Ahora aquí hay otra pregunta. Para que más o menos termine donde nosotros. Son en términos de lo que no podemos esperar. No parece como si esos pocos en la parte superior quieren dar marcha atrás en sus afirmaciones de tener poderes coercitivos sobre una gran número de personas. Correcto, no para nada entonces. Lo que están haciendo no está en armonía con la voluntad de Dios, pero en armonía con él. Voluntad de Satanás. Correcto, eso es lo que hemos leído. Sí, se está haciendo más vicioso en esta etapa y como el aumento de la resistencia con el tiempo. Tener anarquía. Y cuando viene NRT, que es básicamente que algunos de estos, las élites quieren, entonces tendrás más fuerza y eventualmente tendrás tiranía. En realidad entrarás en lo que sucedió ahora en Canadá, irás a marcial. Y luego tendrás Tyrandes. Ahora, Martín, hemos tenido una serie de otros preguntas. Porque si algo no está del todo bien, en ciertos niveles, ¿es solo un aspecto en particular o hay algo que está penetrando la verdad y el cuerpo? Eso es de una naturaleza más siniestra, sí. Y siempre funciona en la oscuridad. Para que no lo veas. Inmediatamente, se te arrastra. Y luego, una vez que lo ves, eres un poco asombrado de cómo ya se ha infiltrado. Ahora hemos recibido muchas llamadas y muchas preguntas con respecto a este próximo número que vamos a discutir. Hagámoslo bastante claro desde el principio. No estamos aquí a atacar a la iglesia como un cuerpo, no. Pero hay ciertas cuestiones que necesitan ser abordado en ocasiones. Y mientras leemos dónde están los vigilantes, deben tener una visión equilibrada en cuanto a lo que está ocurriendo y ellos deben saber cuándo sonar la trompeta. Eso es todo. Así que ha habido numerosas preguntas sobre el actual estudio trimestral sobre el libro de Hebreos. Y la gente pregunta si el estudiar sustancia y sombra que hice hace unos meses fue en contra deliberada de esta publicación trimestral. Ahora creo que puedo afirmar bastante categóricamente que no es así. No tenía ni idea cuál iba a ser el próximo trimestre. Acerca de que no tenía idea de que iba a estar en el libro de Hebreos. Pero tenía una urgencia terrible para hacer un estudio sobre el libro de Hebreos. Y fue abrumador. Urgencia me despertaría por la noche. Y ve y siéntate y mira esto. Problema y no tengo idea de por qué estaba pasando. No había ningún plan ni ninguna suposición sobre mi parte, no tenía idea de lo que vendría. Pero me vi obligado a hacerlo y entonces me senté y elaboré un estudio sobre el libro de Hebreos, que llamamos Sustancia y Sombra. Y es verso a verso exponer del libro de Hebreos de un adventista perspectiva. Y luego salió el nuevo estudio y muchos videos dieron vueltas. El autor y todas estas cosas. Ahora no queremos entrar en serio debate sobre estos temas. Pero la gente está haciendo preguntas serias. Y recuerdo que cuando estaba haciendo este estudio, recordaba una canción que mi esposa había escrito. Y le dije que sabes que creo. Eso funcionaría bien porque encaja con el tema. No puedes, por favor. ¿Sabes escribir algo de música de introducción para este programa? Y tal vez puedas incluso cantar todo. Canción. Ahora ella lo había hecho antes, pero ella no estaba satisfecha con esa interpretación. Y quería rehacerlo todo. ¿Y cómo sabes que no puedes forzar un tema como ese? Toma tiempo. Y tenía esta urgencia, así que creé mucha confusión y eventualmente se hizo y salió. Ahora, ¿cuáles son los problemas involucrados? Bueno, la gente ha estado llamando. Han estado hablando con usted en el
problemas y me han enviado videos como dijiste y te hicieron preguntas sobre el tema. Y bueno, es importante, creo que uno de los cosas principales, tenemos que poner nuestra mente en, es que no queremos condenar a las personas. O no, no queremos entrar en brujas. No casa. Pero esto solo te muestra de nuevo. Tenemos que estar muy atentos cuando estudiar la palabra de Dios y cualquier otra publicación bien, así que cuando recibí todas estas preguntas y algunas personas estaban muy molestos al respecto y algunos de ellos quieren convertirse, muy condenatorio. Eso me dije a mí mismo. Mejor miro esto y así yo. Descargado todas las lecciones. Y estudié lo que decía y en general las lecciones son muy buenas. Pero hay un par de cuestiones que son un poco molestos. Y no quiero. Dilo. La persona que lo escribió o algo así. Es necesariamente lo que algunos de los medios son, diciendo que es. Pero veamos algunos consejos. Y luego podemos discutir qué es un. El problema es que solo esto. En la introducción dice como anotamos. La semana pasada el Nuevo Testamento temprano. Los cristianos leen Hebreos como una carta de el apóstol Pablo estrictamente hablando. Sin embargo, el escritor del libro de Hebreos parece ser anónimo. La especulación ha dado lugar a al menos 13 posibles candidatos a autor, como Luke Barnabas, Jude Stephen, Priscila Aquila, Apolos e incluso María la madre de Jesús. Al mismo tiempo seríamos negligentes si no reconocemos que Ellen G. White atestiguó la autoría de Paulina del libro de Hebreos. No solo Ellen White, los reformadores pusieron en la versión King James del Biblia carta de Pablo a los Hebreos. Todos se lo creyeron, pero sabes que esta discusión es abunda bien. Él reconoce que se apegará a lo que dijo Ellen White para el propósito del estudio. Pero sabes que echas en la duda. Luego, hay una declaración en la lección 2 que encontré bastante interesante. Los sacerdotes fueron nombrados en nombre de seres humanos para representarlos y mediar su relación con Dios y las cosas que le pertenecen. El sacerdote era un mediador, esto era cierto de cualquier sistema de sacerdocio, ya sea judío, griego, romano o cualquier otro. El sacerdote hace posible que podamos relacionarse con Dios y todo el sacerdote tiene el propósito de facilitar la relación entre nosotros y Dios. El sacerdote ofrece sacrificios en nombre de los seres humanos. Las personas no pueden traer estos sacrificios a Dios en persona. El sacerdote sabe cómo podemos ofrecer un sacrificio aceptable para que nuestros dones puede ser aceptable a Dios también que ellos. Puede proporcionar limpieza y perdón. Los sacerdotes también enseñaban la ley. Eran expertos en los mandamientos de Dios. Se encargaron de explicar y insinuándolos. Finalmente los sacerdotes también tenían la responsabilidad de bendecir en el nombre de Javé a través de ellos Dios medio su buena voluntad y propósito benéfico para él. Gente. Ahora eso es cierto, Martín, para el pagano mundo. Cuando se trata de la economía judía, el sacerdote era un tipo, eso es lo que era. Siempre un tipo del gran mediador que es Jesucristo. Este es un concepto muy católico que el sacerdote es el que sin ti, sin que no puede sobrevivir. Así que encontré esta declaración bastante molesto, pero por lo demás lo dejaría ahora. Aquí está un artículo interesante que acaba de aparecido el 14 de febrero de 2022. Eso es muy reciente. Donde decía que un sacerdote católico realizó incorrectamente miles de bautismos cambiando una palabra haciéndolos inválido. No se dan cuenta de que su hijo, el bautismo no es válido en primer lugar, pero dejémoslo así. Y habla de este particular sacerdote y tuvo que renunciar a su iglesia católica después de que fuera. Determinó que usó las palabras: te bautizamos en el nombre del Padre y del Hijo del Espíritu Santo. En lugar de la frase correcta bauticé vosotros en el nombre del Padre y del Hijo y el Espíritu Santo.
Así que eso es según el obispo de la diócesis. Ahora, ¿cuál era el problema? El problema con el uso de nosotros es que no es la comunidad la que bautiza a una persona, más bien es Cristo. Y solo el que preside en todas las sacramentos, y por eso es Cristo Jesús quien bautiza. Eso es interesante, ¿verdad? Sí. Entonces el bautismo es un requisito para salvación. Según la diócesis, así en otras palabras, es un sacramento por el acto. Usted recibe salvación, así que ahora si no es válido ya no eres salvo, ya no eres salvo. Más ahora lo interesante es, el sacerdote dice que debo decir yo bautizo. Usted, pero no es el bautizando, es Cristo. Bautizando ahora debes entender, teología católica. En la teología católica, cuando un sacerdote es ordenado como un alta Cristo, otro Cristo, por lo que se convierte en Cristo. Por eso creen que en la masa ellos crean a Dios, que es más que crear el mundo, como afirman en sus escritos. Por lo que literalmente se convierten en el mediador. Ahora eso es paganismo en lo más alto pedido. Y el estudio de la lección es bastante correcto en condenando eso como paganismo, pero por tirando a los hebreos ahí están perdiendo la tipología. Y es muy peligroso, y si miras en el espíritu de la profecía, ella lo hace muy claro, que el sacerdote siempre ha sido un tipo, siempre. Un tipo. Una persona me encontró y fue extremadamente furioso por las primeras frases del estudio. Así que le echamos un vistazo solo para ver de qué se trataba, y dice: fue en la iglesia cuando la vio por primera vez. Estaba haciendo un mandado, absorto en sus pensamientos, cuando la vista lo golpeó. Pintura era un poco menos de 2 metros de alto y 3 metros de ancho, pero la chica retratada en ella ejerció una extraña fuerza cautivadora sobre el hombre joven. ¿Por qué no podía quitarle los ojos de encima? ¿Qué era? Después de reflexionar un poco, se dio cuenta de que eran sus ojos la pintura retratada. Solo su rostro, y ella estaba atentamente mirando algo, pero ¿qué? ¿Y por qué estuvo tan absorta en él durante mucho tiempo? Después no pudo conseguir él pintando fuera de su cabeza. Varios años después, el pintor Arnold Jiménez reveló algunos de sus secretos a él. La pintura fue hecha para atraer a los espectadores a sus ojos, pero el verdadero secreto estaba en sus alumnos. Si miras de cerca lo descubrirías, que reflejaban lo que ella miraba. En sus ojos miraban a Jesús en el cruce. Ahora bien, esta es una historia generalizada sobre alguien. Y puede surgir la idea de que esto es haciendo uso de un método que Paul también usó cuando dijo que había un hombre que fue llevado para imaginar. En realidad estaba hablando de sí mismo. Entonces, uno se pregunta si esto es una referencia de sí mismo, que tal vez estaba mirando esto imagen, y luego se reunió esta artista. Ahora es muy interesante si eso es así o no, es ahora pura conjetura. Pero cuando buscas a este artista Arnold Jiménez, verás que es un artista que tiene muchos pinturas y tiene muchas exposiciones. Y habla de posmodernismo y todo tipos de cosas interesantes. Y en su colección este cuadro que se refiere a una foto de María. Entonces es Mariología. Y es muy raro que no menciona esto, pero solo lo llamas niña, cuando en realidad es Mary, que estamos introduciendo aquí. Ahora la Mariología es algo que no tiene lugar dentro de un entorno adventista del séptimo día. Porque estamos hablando de la alta sacerdote. También la imagen es el crucifijo. Sí, y cuando estamos que trata del estudio sobre el libro de Hebreos, estamos tratando con un sumo sacerdote viviente. Así que es una introducción muy extraña a la historia. Otra cosa muy interesante al respecto es la forma en que usa la Biblia.
Traducciones ahora no nos vamos a ir a través de la lección en absoluto como dije el lección en general. Está muy bien escrito. Y podemos ver que les encanta citar el LXX, la Septuaginta. Y algunas de las ideas. Eso es alrededor de eso. Además, otro punto importante es, en todo el estudio, él usa cada traducción que es aprobado por los católicos romanos. Iglesia, pero ni una sola vez usa al rey. Versión James. Ahora eso es muy raro porque si vas a hacer un estudio sobre el libro de Hebreos y quieres apoyar a un adventista, ver en el libro de Hebreos tienes que use el rey James o al menos un texto recibido que es similar. O de lo contrario no se puede probar la posición adventista. Ahora en algunos casos como si Jesús entró en el lugar santo o en el Santísimo, no se puede probar que desde el moderno traducciones. Y esto parece ser una estrategia, vamos. Usar las nuevas traducciones. Y luego, ¿qué vas a hacer con las doctrinas distintivas? Bien, te dejo ellos fuera, Martin. Los dejas afuera. Ahora, en lo que a mí respecta, cuando estás lidiando con un estudio adventista, y se trata de un estudio que es un estudio mundial sobre el libro de Hebreos, y son 4 adventistas del séptimo día, puedes omitir el distintivo, doctrinas no, que a mi parecer es pecado de una misión. Y un pecado de omisión puede ser igualmente grande como un pecado de comisión. Así que esto es muy problemático para mí. Ahora sé que el tema de la Biblia, traducciones, es siempre un muy tema delicado. Pero, cuando solo citas estas versiones modernas, y no puedes apoyar al adventista doctrina, entonces eso se vuelve problemático en la medida en que, en lo que se refiere a la lección en general, está bien escrito. Tiene muchos puntos buenos. Pero podría haber sido escrito por cualquier evangélico, no necesariamente tiene ser adventista. Cuando lo estudias, uno de los más importante doctrinas de la séptima adventista, la iglesia, es el juicio investigador y el santuario, el ministerio de Cristo, donde ellos entraron en el santo o donde entró en el lugar santísimo. Y este tema de las traducciones de la Biblia es uno que constantemente está causando problemas dentro de nuestras filas. Y hay una posición jerárquica. Y luego hay una posición general y los dos nunca se encontrarán. Ahora, lo que dijimos en la primera sección. La posición jerárquica tiene la derecho a hacer valer su punto de vista contrario a conciencia sobre el resto del cuerpo, no. Porque eso va en contra de lo que Dios quiere. Eso va en contra de lo que Dios quiere, así que si yo ver un estudio así, luego, eso crea preocupación porque deja las doctrinas distintivas. Ahora el estudio que hice totalmente desconocido al hecho de que este trimestre va a estar en el libro de Hebreos. Se hace con la versión King James, verso por verso. Y las doctrinas distintivas pueden ser visto claramente que no lo soy diciendo que ese estudio es perfecto en cualquier sentido. Ciertamente puede ser ampliado 100 veces. Y se pueden agregar muchas cosas. Pero al menos es un estudio adventista. Y la gente podrá ver lo que somos como cuerpo. Profesar creer. Ahora, mientras estamos en este tema, sé que lo hemos mencionado tantas veces. Pero este es un tema muy serio. Y se encuentra en el corazón de uno de los mayores problemas que tenemos en la iglesia. Y eso es todo, siempre vuelve. Porque esto es, para mí esta es la raíz. La verdadera palabra de Dios que bien estás bebiendo de eso es todo. ¿Y por qué? Porque son. Constantemente lo abordamos en nuestro último citando la Septuaginta. Que es tan absurdo y contradictorio no solo consigo mismo sino con el espíritu de profecía. Y aquí de nuevo el tema. Es uno de creencias adventistas pioneras originales. Si el espíritu de profecía es parte de nuestra denominación, y cualquiera va en contra
Entonces no tienen derecho a hacer cumplir sus opinión o su ley sobre aquellos que deseen vivir en armonía con el espíritu de profecía. Y si los que creen en el espíritu de profecía que van junto con sus dictados y su coerción, entonces ellos irán en contra de sus conciencia y pecando contra su conciencia y contra Dios no hay algunas porciones que puedo decidir esto. Me adheriré y esto es lo que haré. Creer pero los otros solo quiero ignorar porque no encaja con mi personal sistema por lo que parece una opinión pero esto es realmente el meollo del problema. Así que vamos a repasar algunas citas. Solo por asegurar. Cuando se trata de traducciones de la Biblia, leer en la gran controversia. Los fueron los primeros de todo el pueblo de Europa para obtener una traducción de Escrituras Sagradas. Cientos de años antes de la Reforma. Poseían la Biblia manuscrita. En su lengua materna tenían la verdad sin adulterar. Y esto les hizo el especial objeto de odio y persecución. Declaró a la Iglesia de Roma como la Babilonia apóstata del Apocalipsis y con peligro de sus vidas se mantuvieron hasta resistir sus corrupciones. Martín ellos tenían la verdad sin adulterar. Tenían la Vulgata original, no la Vulgata de la Iglesia Católica, pero las traducciones originales al latín. Y tenían el texto recibido como su base. Y según el espíritu de profecía, tenían la verdad sin adulterar. Leemos otra declaración del gran controversia: la iglesia en el desierto, y no la orgullosa jerarquía entronizada en la gran capital del mundo, era la verdadera iglesia de Cristo, el guardián de la tesoros de verdad que Dios tenía comprometido con su pueblo para ser entregado a el mundo. Martín, que son esos tesoros de verdad del original manuscrito, la palabra de Dios derecho. En realidad es tan lógico que no puedo creer que quieres discutir sobre este punto. Pero hacemos esto, es un problema serio. Ahora, hubo acusaciones. El estudio de la lección podría ser el resultado de infiltración e infiltración jesuita. No vayamos allí, solo trabajemos en la base de los hechos. Y no etiquetemos a las personas con un particular etiqueta. Pero déjanos. Al menos seamos capaces de decir es lo que están diciendo en armonía con lo que nosotros, como pueblo, creer y haber recibido como especial regalo, sí o no. Bueno, nos encontramos con un problema. Porque cuando a alguien más le gusta Fauci o alguien más estudia en la institución jesuita, decimos que tienen formación jesuita. Así que eso te pone un poco en un problema si decides ir a estudiar. Ay, si estás en una iglesia. Sí, sería muy problemático ir a estudiar allí, a menos que tu objetivo era evangelizar, pero lo harías llegar no muy lejos en una institución jesuita. La probabilidad de que seas evangelizado es mucho mayor de lo que logras cualquier cosa que puedan hacer. Entonces este es un problema serio y miente en la base de muchos de nuestros problemas y conflictos dentro de la iglesia, por lo que es absolutamente claro que el espíritu de profecía nos dice que los valdenses eran los guardianes y que tenían la verdad puro. Así que leamos una declaración de principios escritos. Entonces vi que Dios sabía que Satanás haría todo lo posible para destruir al hombre. Por lo tanto, había hecho que su palabra fuera escrito y había hecho su propósito en respecto a la raza humana tan claro que los más débiles no necesitan Vi que Dios había guardado especialmente el Biblia. Sin embargo, cuando las copias eran pocas aprendidas, los hombres habían cambiado en algunos casos palabras pensando que lo estaban haciendo más claro cuando en realidad eran desconcertando lo que era claro, haciendo que se incline hacia su puntos de vista establecidos que se regían por tradición. De lo que ella habla es de personas tomando la palabra de Dios y adulterando según sus puntos de vista, a menudo paganos puntos de vista, y estamos hablando de gente como Oregón, por ejemplo, y luego los que siguieron a Oregon como Eusebio, y los que siguieron a Eusebio como Jerome, y estaban leyendo estos adulterados
manuscritos. Y luego ella advierte que, verás si esto es en 1906. Verás a lo largo que habrá los que se cansarán de oír. Repetían las cosas que debían hacer, pero no deseo hacer. Y cambiarán la redacción del Biblia. Sabemos lo que dice el Señor en Revelación sobre los que hacen eso: un perpetuo pacto es un pacto perpetuo. Para que sepamos que habrá un cambio. Sabemos que han cambiado la palabra. Que el Señor había guardado especialmente su palabra. Por lo que debe haber dos categorías. Debe haber una categoría vigilada y debe haber un falso. ¿Y ahora quién? Eran los guardianes de la verdadera. La iglesia de Dios, el pueblo de Dios, la calvicie Waldenger. Bailarines los Valdés tenían la verdad. Sin adulterar, que tenía la los falsos, el papado es sencillez. Y así que ahora con si lo haces así puedes decir bien entonces que el paper que aprueba de entonces tiene que caer en esa línea todo. Bien, entonces vamos a dar un paso más. Otra vez de la gran controversia. No, nuestra iglesia. Al menos respaldar públicamente el gran controversia si está bien. Mientras Lutero abría una Biblia cerrada. Para la gente de Alemania, Tyndale era impulsado por el Espíritu de Dios. Hacer lo mismo por Inglaterra. La Biblia de Wycliffe había sido traducida del texto latino. Ese es el latín Vulgata de la Iglesia Católica, no ser confundido con la Vulgata latina del Valdens, que se basó en el recibido texto. La Biblia de Wycliffe había sido traducida del texto latino, que contenía muchas errores. Nunca se había impreso. Y el costo de las copias manuscritas era tan grande que pocos, sino hombres ricos o nobles, podría adquirirlo y además ser estrictamente prescrito por la iglesia. Había tenido una comparativamente estrecha circulación. En 1516, un año antes de la aparición de Tesis de Lutero, Erasmus había publicado su versión griega y latina del Nuevo Testamento. Ahora por primera vez la palabra de Dios fue impreso en la lengua original. En este trabajo muchos de los errores se corrigieron versiones anteriores y su sentido fue más claramente representado. Tyndale debía completar la obra de Wycliffe de darle la Biblia a sus paisanos. Entonces la palabra de Dios estaba en este manuscrito de Erasmus. Y este fue el texto recibido. Y tanto Martin Luther como Tyndale usa esos manuscritos. Esto es lo que Dios dio a los reformadores. No es ciencia espacial. Ahora Martin. Por lo que durante años el texto recibido fue la base del protestantismo. La Biblia de Ginebra se basa en él. Recibió un mensaje de texto que había usado Boldem. Manuscritos. Y los manuscritos griegos que vinieron luego. Y luego Tyndale había usado el receptor texto. Martin Lutero había usado el recibido texto. Cambiaron el idioma y el rey James Biblia nació. Ahora no es importante sobre si el rey James era un buen hombre, si era un hombre malo. La pregunta es quién tradujo eso. Biblia. Fueron los reformadores. Los que defendían el principio que había pasado por la agitación y el martirio y derramamiento de sangre y guerra. Ellos fueron los que lo tradujeron. Y fueron muy cuidadosos en traduciéndolo usando los manuscritos que estaba disponible. Incluso manuscritos valdesianos. Y también es importante traer aquí que, aunque el rey James no es infalible, que no hay errores. En ella se encuentra el texto recibido. Viene y ahí es donde está la base. Ahí es donde está la base, así que sí, hay una palabra incorrecta aquí o una palabra mala, irrelevante. El punto es que las doctrinas vienen de él. Recibió un mensaje de texto que era el protestante. Biblia. Entonces, ¿dónde obtenemos estos modernos versiones de, sabes, cuándo? La Biblia de los Testigos de Jarvis hizo su primera aparición.
apariencia, hubo un gran clamor por todo. Los cambios que se habían hecho personas estaban horrorizados en los grandes cambios. Pero, esa fue la traducción del Nuevo Mundo. Pero las traducciones más nuevas como la NIV, y el y la una subsecuencia de eso, hacer aún más diferencias y más. Cambia y nadie pestañea. Así que veamos esto el griego. Texto. Que hemos utilizado como base de nuestro traducción del Nuevo Mundo. Esto es lo que, 4 palabras dichas. Es el Westcott Westcott ampliamente aceptado. Y corto texto en razón de su admitida excelencia. Pero también hemos tenido en cuenta consideración otros textos, incluido el preparado por el Dr. Eberhard Nestle y que compilado por el erudito jesuita español José María Bova, y que por el otro erudito jesuita un Merck Martín. Eso te pone nervioso. Yo correré, ya correrás ya. Bien, bien, así que todos estos eruditos, y el texto de Westcott y Hort que estaba basado en la Bahía, sobre el Cinético y el Vaticano que llamaron un océano de pureza que había tantos errores que hasta el Papa tenía un par de miles de correcciones hecho para eso. Así que estos patéticos manuscritos que hacen, no tengo el comienzo del Génesis o una revelación, o cualquier cosa en ellos, y tener tan ridículo complementos como el Evangelio de Barnabas, etc. Son la base para estos nuevos traducciones. Y esto es del establo católico, por lo que cualquier Biblia, es decir, en el establo es aprobado por el romano Iglesia Católica, y cualquier Biblia que sea basado solo en el texto recibido es condenado por los católicos romanos Iglesia, porque cualquier protestante o porque los adventistas no querrían siquiera considere usar solo estas traducciones. Cuando se nos dice claramente que el Valdensus tenía la verdad sin adulterar. La única razón por la que puedo pensar es no ser visto como un tonto en el mundo. Ojos bien, así que esto tiene que ver con más alto crítica. Bueno, donde hemos variado desde la lectura de el Westcott y Ortex, nuestras notas al pie, mostrar la base de nuestra lectura preferida. Damos cierta precisión a el fondo de las representaciones de nuestro texto, mostrando en nuestras notas a pie de página la manuscritos más antiguos y versiones sobre que llamamos soporte. Estos son, por supuesto, el Vaticano y el Cinético. La base para la traducción moderna de la Biblia es el texto de Nestle Lund, que se basa en el mismo puñado de manuscritos descrito anteriormente. De hecho, Nestle lo hace claro al afirmar explícitamente que se prefiere el manuscrito del Vaticano por encima de todos los demás manuscritos. No la orgullosa jerarquía de Roma, sí, pero los de Valdés. Además, su texto por su cuenta. La admisión se basa en económico consideración y es una dinámica siempre cambiante. Texto como dicta el clima económico. En 1968 la UB es la Biblia Unida. Sociedades y el Vaticano alcanzaron acuerdo de que solo este texto puede ser utilizado como base para nuevas traducciones en las iglesias y en los estudios bíblicos. Y ahí está la cita. Así que cualquier Biblia que se base en estos manuscritos obtiene la aprobación de Roma, porque en nuestra escuela sabática solo citamos Biblias que tienen la aprobación de Roma, y no los que conforme al espíritu de la profecía tenía la verdad sin adulterar, y especialmente cuando se trata de un libro de Hebreos, especialmente porque usted no puede probar doctrinas adventistas. Eso nos lleva al siguiente punto. ¿Por qué te prohibieron en Alemania? Fue un pregunta. Eso lo he escuchado bastantes veces. Pregunta que has tocado en el poco, he dado un poco de un testimonio sobre eso, pero mientras estamos en esto asunto, abordémoslo. Este problema, Martin. ¿De dónde vienen las Buldans? Este problema en dónde la verdad, custodios vienen de la palabra de Dios. Es un tema muy importante. Ahora muchos de nuestros eruditos están viajando en el camino de la alta crítica y se niegan a aceptar que las Biblias
que los reformadores produjeron siguen siendo los más confiables que son. Caído en la trampa de estos mayores, más confiables excavados en contenedores de basura, son los que se debe confiar y usted. Sé que esta es una batalla que ha sido viniendo de un largo camino si en la década de 1930. Ya Wilkinson escribió nuestro autorizado. Versión reivindicó y recibió así muchas críticas de los teólogos y los Instituto de Investigación Bíblica dentro de la conferencia general sobre este asunto, que creó una gran agitación, y lo reprendieron y escribieron documentos en su contra y lo condenaron al ostracismo, y lo marginó. Y luego escribió un libro del que yo solo tiene una fotocopia, pero es sin embargo el manuscrito completo. Se llama Respuestas a las objeciones a nuestro Biblia autorizada. Es un hermoso manuscrito, como ves. Es muy completo. Y si lees algunos de los introducciones en este libro, entonces se puede ver aquí en el prefacio. En la década de 1930, B. G. Wilkinson publicó nuestro autorizado, Biblia Vindicada. Algunos de sus colegas de la universidad tomaron excepción a su libro y lo criticó en público. Desde Wilkinson, quien fue profesor en uno de nuestros colegios, estaba teniendo su beca cuestionada. Era obligatorio que respondiera. Así que Martin, sí, te atacan públicamente por lo que están diciendo, que a veces se convierte en obligatorio que respondas bien. Este libro es su respuesta a su reseña. Y critica. Literalmente los derriba en cada argumento. Ahmad y yo estudiamos esto. Y es sorprendente la frecuencia con la que sus críticos referirse al margen de las nuevas traducciones. Sí. Ahora el King James también tiene marginal lecturas, pero muy pocas y solo estado lo que está en el texto de otra manera. Pero las lecturas marginales de la moderna, las Biblias te darán alternativas, lecturas y crear tanta confusión, que no sabes cuál es la palabra de Dios nunca más. Y estos críticos confiarían en las lecturas marginales para criticar a Wilkinson. Pero he leído eso y él los busco de rodillas. No hay manera en que sus argumentos, agua retenida en relación con este mismo documento completo, y cualquiera que quiera para estudiar debe obtener una bodega de respuestas a las objeciones y leerlo. Y también se le pidió que no publicara eso libro. Sí. Se le preguntó por qué su respuesta fue tan devastador para los grandes, gran parte de los eruditos, que hubiera causado demasiada disensión. Y así, porque él era un amable persona a la que rescindió, pero sus alumnos finalmente lo publicó porque necesitaba salir. Y Dios quiere que llegue esta información. Hasta ahora tengo una pregunta. Tenemos institutos dentro de nuestra iglesia que son, supone, ser investigadores de la Biblia, como el BRI, Instituto de Investigación Bíblica. Y este cuerpo tiene un papel importante que tiene que hacer investigación bíblica. El problema es cuando un cuerpo como ese se establece como la conciencia para el resto de los denominación. Exactamente, entonces tienes un gran problema, porque este Dios no lo permite. Así que entonces casi puedes empezar una inquisición. Entonces tienes una inquisición. Ahora, una vez la iglesia o cualquiera te obliga sujetar tu juicio al juicio de un cuerpo dentro de la iglesia, entonces están transgrediendo lo que Dios tiene explícitamente prohibido. Sí. Así que aquí hay un problema serio. Ahora, aquí está mi problema que tiene el BRI. En muchas ocasiones artículos publicados donde niegan lo que dice el espíritu de profecía sobre las vulneraciones. Niegan que los valdensis lleguen tan lejos como dice el espíritu de profecía. Aunque otros estudios académicos apoyar absolutamente el espíritu de profecía, porque existe este ataque a la espíritu de profecía. ¿Por qué la investigación bíblica? Instituto. Nuestro instituto, que se supone que es el
Uno que es instituido como juez de conciencia para toda la denominación sin eso. Autoridad porque es que dicen que el espíritu de profecía que el blanco fue por ejemplo influenciado por el margen de la versión King James por venir a la conclusión de que la Tierra es unos 6.000 años porque no quiero eso. Porque si no van a mirar como tontos a los ojos del mundo y porque prefieren citar constantemente el Septuaginta que alarga esos años. Más allá de los 6.000 misma razón ahora somos una denominación. Creer en el espíritu de profecía o no lo hacemos y porque la Biblia dice en relación 12:17 que el Iglesia de los últimos días, la iglesia remanente, tener el espíritu de profecía correcto, cuando por lo tanto implican que el espíritu de profecía no es de confianza allí porque ella era influenciados por los marcianos, no, haciendo nulo el espíritu de profecía sí propia cuando dicen públicamente en sus escritos que ella tenía la misma inspiración pero no la misma autoridad, no niegan la veracidad y la autoridad del espíritu de la profecía correcta y en realidad abofetear a Dios en la cara diciéndole o entonces has inspirado a esta persona así, pero este no tiene autoridad, entonces lo has inspirado en realidad. No tiene sentido que haga de Dios un tonto porque está inspirando a algunas personas sin autoridad e inspirando a otros con autoridad. Ahora que dicen más, es que usó la Biblia homilíticamente. Y puedes usarlo para homilética, pero no puedes usarla para la exégesis. O implicar al menos que la exégesis no es la forma en que deberíamos interpretar el espíritu de profecía. Ahora la exégesis está expandiendo lo que el texto bíblico realmente dice y homilética es lo que piensas al respecto y lo que predicar sobre. Entonces cuando ella dice, por ejemplo, que la marca de la bestia es el domingo, adoración es esa exégesis o es eso un opinión homilética, bueno, eso es exégesis. Eso es exégesis, así que sí. Quiero elegir creer que la base de esta iglesia enseña que la Biblia y el espíritu de las profecías tienen autoridad, entonces, ¿quién soy yo? Creer sus publicaciones o la Biblia y el espíritu de profecía. Si el espíritu de profecía dice que lo harán, cambia la Biblia y que el valdense documentos fueron los que fueron los manuscritos verdaderos y esos eran los que fueron usados por los reformadores, entonces ¿por qué no debería ser capaz de creer eso? Al cristiano le preguntaron por qué estabas prohibido en Alemania. Bueno, Martín, la primera vez que me banearon en Alemania es porque di una conferencia sobre el texto recibido versus la Biblia moderna. Traducciones. Y fue como si hubiera una bomba nuclear. Estalló. Por eso me banearon. Entonces la pregunta ¿es correcto para que un liderazgo de la iglesia prohíba a alguien porque él cree que Dios le dio a los reformadores la correcta manuscrito en el que basar su traducciones de la Biblia? ¿Es eso lo correcto? Hay una creencia fundamental dentro de nuestra iglesia que dice que debo creer católico. Manuscritos no, entonces ¿por qué me banean? Una vez más se trata de lo que haces. Parece que a los ojos del mundo está bien ahora. ¿A quién consiguieron para apoyar su prohibición? El BBRI y el BRI ya habían opinado en sus documentaciones y sus escritos del pasado que no estaban de acuerdo con el espíritu de la profecía sobre el tema de la Buldenses y que los Voldemorts no ir tan atrás como se afirma. También hay, por supuesto, otras cuestiones que, de interés, por ejemplo, fue Jesús. En el Santo o el Santísimo no vamos. Incluso ir allí, que es parte de la actual lección de escuela sabática también. Así que cuando se trata de su juicio, son bienvenidos a su juicio ellos. Son bienvenidos a sus opiniones académicas. Pero una vez que te preparas y asumes que tú tienes más conocimiento que el espíritu de profecía, entonces tengo el derecho para elegir si quiero seguirlos o si quiero seguir la Biblia y el espíritu de profecía. Mi elección es que prefiero seguir la Biblia y el espíritu de profecía y, por lo tanto, ser condenado al ostracismo. Eso es todo, por lo que entró en mucho correspondencia y les envié todos los detalles que nunca responder a sus preguntas.
Y finalmente me frustré tanto que les preguntó si todavía creen que el Papa es el anticristo. Entonces puedes. Confían en el espíritu de profecía y ellos. Negarse a responder esas preguntas. Bueno, entonces dije que me niego a responder. El tuyo también. Y ahí es donde tuvimos una tregua, pero Martín, el hacha no está realmente enterrada porque la guerra continúa. Y es una cuestión de conciencia para mí. Y es cuestión de beca para ellos y estos dos van a chocar. Y yo creo que en algún momento esto va a, porque, al menos parte del temblor, dentro de esta iglesia, porque creí que los reformadores recibieron el texto fue el palabra de Dios, basado en lo que el espíritu de profecía dice. Bueno, finalmente me desbanearon. Porque se dieron cuenta que no. Realmente tengo una pierna para pararme en eso. Asunto, porque no hay ninguna ley que diga que puedo no leer una Biblia, como la Biblia original de Lutero o la otro, Biblia alemana, que se basa en el texto recibido. La Biblia SH Lacta o que no puedo leer la Biblia King James. ¿Por qué no debería poder leerlos? Después de todo, el cristianismo había basado su enfrentar la fe en la Biblia del rey James durante décadas, porque debería descartar ahora. Ellos sí. Ir en contra de los que Roma aprueba. De ahí desafío el pueblo de Dios va y leer los primeros mensajes seleccionados. Y lea la sección sobre Jesucristo y el santuario y mira si puedes encontrar una mención de una traducción moderna. En apoyar todo lo que está escrito allí. Si encuentras uno entonces bien por ti, pero serán muy pocos y distantes entre sí 100. Todos. Entonces, ¿por qué me banearon de nuevo una vez que lo había hecho? Desbaneado. Bueno, ya he contado la historia. Pero la trama se complica, moderna se pone más interesante. Me prohibieron porque di una conferencia en el que establecí la posición bíblica, que el Israel de Dios hoy no es la nación actual literal en Israel. Pero los que están en Cristo son los semilla espiritual. Y fui un paso más allá y dije que, de hecho, físicamente la mayoría de ellos no eran, incluso los descendientes literales de los judíos, pero había venido de las casas no, todos ellos, pero algunos de ellos. Y esto fue considerado antisemita. Así que estaba acusado a nivel de gobierno, sí, eso es grave, esa es una acusación muy grave, porque lleva pena de cárcel en Europa. Entonces alguien dentro de la iglesia realmente puso un cargo para que el gobierno tenga que investigar esto y esto es muy tema serio e inmediatamente la iglesia, la jerarquía se puso del lado de los individuos, que hizo el ruido más fuerte. Ahora esos individuos, hasta hoy nunca he divulgado quién ellos eran. Porque traté de proteger mi iglesia. Porque esta iglesia es la manzana del el ojo del Señor, pero si las cosas están mal en la parte superior, entonces Dios lo arreglará y está ocupado solucionándolo. Es porque tenemos una situación ahora donde la iglesia, el liderazgo es enseñorearse del Señor, posteridad y está haciendo reglas y normas contrarias a la voluntad de Dios. En mi opinión, sí, citando con el Estado. Y hay muchos que están en la misma página y artículos han aparecido en Fulcro 7. ¿Cuál? Estoy totalmente de acuerdo con este particular escenario, pero esta trama es muy interesante. Para un año hubo esta investigación. Y el gobierno en Alemania es extremadamente minucioso en su investigación. Y después de un año finalmente estaba exonerado de todas estas acusaciones. Pero como dije antes, la iglesia no ten la decencia. No digamos la iglesia, digamos ciertos grupos de líderes dentro. Alemania no tuvo la decencia de pedir disculpas por lo que habían hecho y lo que habían hacer pasar a mi familia.
Pero es interesante cómo esta trama desarrolla. Cuando conseguimos el asiento de carga vimos de supuesto quiénes eran las personas que habían puesto la carga. Continuemos. Aquí hay un artículo interesante. Servicios de prensa adventistas a partir de noviembre 2021. Que dice adventista elegido para liderazgo de Berlín-Brandeburgo. Consejo Económico. En su reunión del 22 de noviembre de 2021 el Consejo de Administración de la Economía, Consejo de Berlín-Brandeburgo eligió a un nuevo Monseñor Dr. Hans-Ir Günther 52 de la Archidiócesis de Berlín es el presidente de el Orbe y el 2021 a 2024 mandato del Consejo. Liderazgo pastor electo Dietmar Pesel. Aquí a la derecha. De la Iglesia Libre del Séptimo Día. Adventista como sus diputados, así que aquí está el obispo católico que está en ese consejo. Y aquí está el representante adventista. Nuestro presidente. De la Iglesia Adventista del Séptimo Día. El elder Wilden Wilson lo ha hecho bastante claro que ningún cuerpo eclesiástico o individuo debería ser parte del Consejo Económico. Y este señor es parte de esa económica. Consejo, es un vicepresidente correcto, así que, de acuerdo a Elder Wilson no tiene derecho a estar allí. Según yo, está transgrediendo las leyes más claras de Dios. Continuemos, aquí hay un artículo de el 15 de febrero de 2022. Un líder adventista se inclina ante un dorado ídolo durante una celebración ecuménica en la Reina María. Mártir. Pastor adventista de la Iglesia Católica Dietmar Pascual. Es cabeza de la Convención del Séptimo Día. Iglesias Adventistas en Berlín, Alemania. Él es también el presidente de la Economía. Grupo de trabajo de 3 iglesias en Berlín-Brandeburgo. Y el sábado, febrero el 12 2022. A las 11 de la mañana el pastor adventista Dietmar Pascual visitó a María Regina Matrio. María Reina reinante Iglesia Católica en Berlín, Alemania. Y se reunió con el arzobispo católico romano. Dr. Heineck Kochi católico romano. Monseñor Dr. Hans-Jörg Günther ambos de la diócesis de Berlín. También asistieron el obispo Dr. Estrella Cristiana de la Iglesia Evangélica en Alemania. Y el obispo Emanuel Christopoulos de la Iglesia Ortodoxa Griega en Alemania. Y hay este ídolo en el escenario si ellos se reunían allí para una reunión ecuménica. Oración por la situación en Ucrania. Correcto. Y aquí un video de lo que pasó allí. Y es importante señalar que el persona segundo en la fila, moviéndose hacia el frente, es el representante adventista. Es así que Martin no solo se inclinó ante ese ídolo de oro y ese dibujo de todo lo que sea arriba, pero ahí está bendiciendo al pueblo. A la derecha. Y Martín. Ese señor es el mismísimo que está en la hoja de gráfico. Quien me acusó ante el gobierno. Y este es el que recibió el apoyo al mantener esa prohibición por parte de los alemanes. Liderazgo después de que usted fue exonerado por el gobierno, después de que fue exonerado por el gobierno. Y no solo eso, ese mismísimo alemán. Liderazgo recientemente, como mostramos en nuestro anterior. Dejó bien claro que no tienen problema con el domingo. Como celebra la resurrección y que no entre en conflicto con él. Sábado sin darse cuenta de que es él. Marca de la bestia. Así que Martin, tenemos un problema. Definitivamente en los escalones de liderazgo en la iglesia, ¿sí o no?
Definitivamente lo hacemos y no es nada nuevo. Jeremiah tenía el mismo problema por eso. Dios le mostró algunas cosas que sucedieron dentro del velo. Ahora de nuevo le estamos mostrando esto a atacar a la iglesia. No, esto no es para condenar a nadie ni a nadie. Iglesia. Esto es para traer a su atención que tenemos que empezar a orar por estas personas y por la iglesia, nuestra iglesia ahora. Martin en él. Ahora. Cuando todo esto estaba pasando, este señor estaba estrechamente asociado con una organización que está afiliado con los adventistas de hoy, por ejemplo, que es otra organización que no tomar amablemente lo que tenemos que decir. Y me pregunto, si esto es un mecanismo que Dios está permitiendo para llevar a la gente al punto en que hay que tomar una decisión. Bueno, lo está haciendo con un mundano, situación, todo lo que está pasando en el mundo. Por supuesto que lo va a hacer con la iglesia también, así que es una cosa paralela. Está pasando en el mundo, no puede ser desenredados unos de otros, y estos personas que están en posición de liderazgo, que están involucrados en todas estas cosas, y son atacando deliberadamente a aquellos dentro de la iglesia, no solo yo, que creen en la Biblia y el espíritu de la profecía. Creo que no tienen derecho a ser en posiciones de liderazgo, deben ser removido de la posición de liderazgo porque el pueblo decide, no ellos deciden quién estará en el liderazgo exactamente, y cualquiera en la iglesia o cualquier organización dentro de la iglesia que quiere enseñorearse del pueblo de Dios y obligarlos a ir en contra de la conciencia, tampoco tiene derecho a estar en una posición de liderazgo. Por lo que algunos de estos cuerpos creo que son importantes, ellos deberían estar ahí, pero nunca deberían estar dado cualquier poder para que se conviertan en la conciencia de la iglesia. Esto es absolutamente incorrecto. Nosotros no tener credo. Tenemos la Biblia y el espíritu de profecía, y eso será determinar lo que vamos a creer. Es hora de que el pueblo de Dios tome pararse. Cuando estas personas eran contrarias a la voluntad de Dios, entonces es nuestro deber resistir e ignorarlos. Sí. Es nuestro deber, como dices. Porque si seguimos estar en silencio, en realidad somos cómplices. Por tu silencio lo perdonarás. Así que aquí están algunas de las fotos de el mensajero del advenimiento. Y también me interesa que mientras yo estaba en esa situación, este caballero, quien constantemente se refería en sus páginas de Facebook, que tiene enlace con los jesuitas y que asiste a retiros jesuitas, que hace la gente así en él, iglesia adventista. Bueno, eventualmente tus frutos comenzará a mostrar. Ahora podemos ver a dónde nos lleva, porque es que el liderazgo de la iglesia es apoyando esto, pero condenando al ostracismo a aquellos que creen en la Biblia con el espíritu de profecía, y hasta el día de hoy estoy prohibido en Alemania. ¿Por qué? No creo que tengas que responder, que no lo haré, no lo contestarás. Ahora, Martín, se supone que no debemos inclinarnos hasta la tos dorada. Y se supone que no debemos inclinarnos ante dictados contrarios a los conciencia. Y como vimos desde el principio de esta charla, cuando se trata de lo secular, cuestiones, la evidencia que fue lanzado en cuanto a lo que está pasando en el militar de los Estados Unidos, donde está la tasa de enfermedad escalando astronómicamente. Y son datos que deberían poder informarnos sobre cuáles son nuestras opciones de iglesia. Debería ser o podría ser. Y la cuestión de todas estas otras opciones. Y la cuestión de configurar una imagen para la bestia, en otras palabras, más bien obedeciendo los dictados de gobiernos contrarios a la voluntad del pueblo, o a la conciencia de la gente, incluso si es minoría. Y lo que está pasando en nuestro amado la iglesia es un tema muy serio que necesita ser abordado. Si lo mencionaste, que si pones esto en el bíblico, historia de Daniel, hemos tenido la salud
Decisión: el próximo será el culto. La decisión de adoración: vimos un una manifestación tipológica de la reverencia. Hasta un ídolo. Y creo que ahora, ¿qué pasa si ese ídolo se convierte en el día de reposo? Entonces también nos inclinaremos. Para ello es hora de una reflexión seria. Haría un llamamiento a nuestra iglesia y decir: los pioneros creían en la Biblia y el espíritu de profecía que dicen que tenemos, sin credo, a excepción de la Biblia. Dijeron que ningún hombre tiene derecho a señorear sobre cualquiera. Dijeron ciertos cuerpos en la iglesia no son necesariamente los voz de Dios cuando hablan en contra de la voluntad de Dios. Tenemos que individualmente tomar nuestras decisiones y defender lo que creer. Y nos vamos a enfrentar no solo con el poder del Estado, pero la Biblia y el espíritu de profecía. Cuéntanos que incluso encontraremos resistencia dentro de nuestras propias filas. Y es verdad que forma la base sobre lo que estamos para, y no opiniones de ciertos individuos. Tal vez podría poner un recordatorio que este año vuelve a haber general conferencia en sesión, sí, donde decisiones importantes, reflejo de la iglesia como un todo, tienen para ser hecho de nuevo. Sí, tal vez debemos repensar lo que está pasando en la iglesia. Sí, tal vez deberíamos repensar, y tal vez deberíamos repensar. Todavía creemos en la Biblia y el espíritu de profecía, y deberíamos repensar si queremos gente encargados que no creen en el espíritu de profecía o marginarlo. Bueno, ya que estamos en este carro, sí, vamos a discutir el próximo tema también. Este artículo fue traído a mi atención de nuevo esta semana. En realidad, lo hemos dejado atrás porque esto salió hace 2 años, en una de las conferencias que tienes, pues nos juntamos, y en eso etapa decidimos ignorarlo para no causar ningún revuelo, pero yo creo que hemos pasado esa etapa. Ahora tenemos visto dónde algunas de estas instituciones pararse. Y aquí hay un artículo de reflexiones. Ficción apocalíptica en tiempos de codicia 19. Y esto viene de la cabeza del Instituto de Investigación Bíblica, donde se lo tomó a sí mismo atacar lo que representamos, particularmente para mí. Por supuesto que soy su objetivo favorito. Parece uno de sus objetivos favoritos. Y escribe: por un lado, aprendimos que la lucha de la humanidad con el mundo microbiano no es exclusivo de codiciar 19. De hecho, los humanos han estado bajo la espada de los enemigos microscópicos desde la entrada del pecado. En el otro mano, como otras grandes crisis como la guerra, las pandemias pueden desencadenar frenesíes e incluso la post-iluminación mundo. Algunas personas siguen siendo vulnerables a especulaciones apocalípticas más que una desencadenante escatológico de los últimos acontecimientos. COVID-19 puede percibirse mejor como un indicio de los efectos devastadores de pecado en el mundo. Lamentablemente, un efecto secundario adverso de COVID-19 ha sido el auge del sensacionalismo. Interpretaciones de la escatología bíblica. Un caso en cuestión radica en las ideas propagado por Walter Lucha contra un zoólogo sudafricano y autor adventista del séptimo día y orador que dirige los sorprendentes descubrimientos Ministerio de Medios para presionar a casa el argumento de que el fin del mundo es lucha inminente. Construye una escatológica escenario correlacionando eventos actuales con citas de Ellen G. White y pasajes bíblicos con la creatividad de un escritor de ficción. Pelea arma teorías de conspiración fusionado con una idiosincrasia comprensión de la escatología adventista para transmitir el mensaje de que el final es cerca. Encuentro este lenguaje bastante ofensivo, por decirlo menos bien. Soy un ministro ordenado en el Iglesia Adventista del Séptimo Día. Yo creo, esta es la iglesia remanente. Soy fiel en mi fe en el espíritu de profecía. Y estas personas, como hemos indicado, los BRI han ido públicamente en contra de los espíritu de profecía sobre muchas ocasiones. Y mi pregunta es: ¿a quién quieres creer? Estas eruditos que quieren erigirse en norma y el estándar de moralidad dentro de la iglesia. Y quiero hacer cumplir que todos se inclinen ante
su superioridad moral. O creemos en la Biblia y el espíritu de profecía si van en contra. Las declaraciones más claras en la Biblia y el espíritu de profecía y justificarla al no usarla. Textos que se dieron a los reformadores, sino más bien creer en la Septuaginta y otro. Fuentes de información. Y degradar el espíritu de profecía a alguien que está influenciado por la margen de la versión King James. Y no cree el origen temprano de la valdensis entonces. La gente tendrá que elegir entre su beca y las claras declaraciones del espíritu de la profecía. Así que este es el tipo de cosa que es sucediendo dentro de la iglesia y es causando el temblor. Pero apoyarán fácilmente a aquellos que inclinarse ante los ídolos en los consejos económicos. Porque eso es lo que hacían cuando yo era prohibido en Alemania. En lugar de apoyar a los que creen la Biblia y el espíritu de profecía y, no solo yo, conozco a alguno de nuestros oradores que se mantienen firmes en estos principios. Recibe la ira de esta gente. Y si ese es el caso, entonces la gente hay que elegir si sigue con muchas otras historias que él dice que son ficticios. Especialmente él. Los 6.000 años esto es lo que empezó todo esto. Cierto que si lo confunde todo como bien. Y no importa, no quiero tomar el suyo. Artículo aparte. Estas personas necesitan hacer algo serio. Introspección. Y si la iglesia como cuerpo cree que debemos inclinarnos ante sus comprensión superior de los problemas cuando contradicen abiertamente el espíritu de profecía. Bueno, entonces están subestimando. Pueblo de Dios. Martín, ¿cuál sería tu elección? ¿Cuándo tuviste que creer algo? Erudito que ha sido educado en jesuita. Institución o prefieres creer en el espíritu de profecía. Me mantengo firme, creo en lo que Dios escribió. Si estudias las cosas y ves bien, esto no es lo correcto. Manuscritos estos son los correctos y no estoy buscando excusas para ir con los demás están bien, así que en resumen, esto no es una defensa de ataques personales contra mí o cualquier persona individualmente. Esto es una defensa de lo que creemos. Términos de la veracidad del espíritu de profecía. Así que Martín, si esto está causando un temblor, no es nuestro conflicto individual, es nuestra comprensión del espíritu de profecía, el testimonio directo que es el ataque de estos artículos o todos estos artículos. Y todo esto es dirigido a tal vez tú y yo. Pero el problema es que en realidad es contra el espíritu de profecía y el Biblia. Así que escoge este día a quien quieras atender. Si es el Dios del otro lado, pues entonces elige eso, pero si es el Dios de la Biblia, entonces elige eso. Y a la ley y el testimonio si no hablan. Según esta palabra no hay luz en ellos. Y el verdadero adventismo está basado en dos pilares: la ley y el testimonio. Esa es nuestra elección para los tiempos que estamos rumbo a. Y no importa lo que nadie diga, si es el Papa en Roma o un líder dentro de esta iglesia, un cuerpo que se establece hasta ser el vigilante. Si no lo hacen, habla conforme a esa palabra, no hay luz en ellos. Esa es la línea de fondo. Y que Dios nos ayude a medida que nos acercamos a la temblando. Y ahora sí, tú sí vas. Por favor, oren por ellos también. Padre Celestial, esta ha sido una guerra terrible. Hemos estado involucrados en esto durante mucho tiempo, largo tiempo, y lo hemos sentido acercarse más y más. Y parece, Señor, como si el clímax final es aquí. Rezo por nuestra iglesia, Señor, rezo por los líderes. Rezo por los que están en el liderazgo, cargo y que tienen cargos de beca dentro de la iglesia.
que harás que se den cuenta de que no tienen mayor autoridad que la palabra y el espíritu de profecía, y que les enseñarás a desistir de hacer cumplir la conciencia de Dios. Gente, que es contrario a tu voluntad. Oro por una bendición para tu iglesia. Orar por un avivamiento entre el pueblo de Dios. Rezo para que podamos estar ajustados y ajustados para el derramamiento del último reinado. Porque Señor, si estos hechos se están dando lugar y el tiempo es tan corto como nosotros creer, entonces seguramente la lluvia tardía debe ser justa, a la vuelta de la esquina. Señor, prepara nuestros corazones para recibirlo en nombre de Jesús. Amén, amén.